Con la palabra en el corazón. Un desafío a navegar por las corrientes del conocimiento de la palabra de Dios. No se despeguen, que ahora comienza Con la palabra en el corazón. Queridos hermanos y amigos, que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo estén con cada uno de nosotros y, como siempre decimos, con todos los hermanos en toda la faz de la tierra. Somos sus hermanos, Richard López, Sandra Torres, que siempre estamos en la voluntad de Dios trayéndole a ustedes estas lecciones bíblicas con la palabra en el corazón. Para hoy nos toca discutir la lección número 11 dentro del tema la elección de Dios, que comenzamos la semana pasada viendo ese primer capítulo del libro de Efesios, o de la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Hoy nos toca seguir dentro de este primer capítulo bajo el título de esta lección: Somos el cuerpo de Cristo. Esta vez vamos a mirar los versos del 15 hasta el 23 de este primer capítulo de la carta a los Efesios. El texto, para recordarlo, encontramos en el verso 18 y dice de la siguiente manera: que Él alumbre los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Los objetivos que esta lección nos tiene para el día de hoy son los siguientes. Quienes tomen esta lección podrán apreciar que la virtud de la fe y del amor operan juntas para dar calidad cristiana a nuestra conducta personal y social. El valor que tiene la sabiduría y la revelación de Dios para inspirar y generar comportamientos cristianos en nuestras vidas. Y el valor que tiene conocer el bien sentido de la esperanza cristiana. En el vocabulario tenemos la palabra revelación. Revelación es creada por Él. Revela su gloria. Luego tenemos su revelación en su ley divina. Además, Dios se ha revelado a través de sus profetas, que están incluidos en la Biblia. Finalmente, la revelación de Dios culmina en Jesucristo, ya que Dios estaba en Jesucristo en forma humana. Dado que Cristo es la palabra viva de Dios, el Nuevo Testamento, que da testimonio de Él, se convierte en revelación escrita de Dios, y el Espíritu Santo, que fue enviado a la iglesia por Dios y por Cristo para mantenerla comunicando fielmente la revelación que Dios dio en Cristo. Hermanos, los cristianos reciben como herencia de Dios los poderes del amor, la fe y la esperanza desde el momento en que aceptan a Cristo como su Salvador. Pero tienen que comenzar y continuar aplicándolos en sus vidas y a sus circunstancias para que estos crezcan, para acrecentarlos. Porque todo lo que no se ejercita decrece hasta hacerse inoperante. De la misma manera que un atleta necesita entrenar cada día, cada semana, para la competencia con la cual se va a enfrentar, si deja de hacerlo, el día de la competencia va a estar en desventaja junto a los demás. Por eso es que en la fe cristiana es necesario que estos dones que Dios nos ha dado a través de Cristo Jesús y del Espíritu Santo que nos ha dado a cada uno de nosotros, es necesario también que los ejercitemos. Así que ese amor, esa fe, esperanza, tenemos que ejercitarlos todos los días. Por esto, un cristiano nunca se siente perdido bajo el peso de sus cargas, porque sabe que Dios lo levantará victorioso
victoriosamente, no importa cuál sea la situación por la cual nosotros podamos pasar. Otra cosa importante que esta lección nos va a enseñar es que la iglesia no es la suma de todos los feligreses más Cristo. No se trata de cuántos miembros tiene la iglesia para decir somos tantos más Cristo. No. La iglesia es el cuerpo de Cristo, en el cual los feligreses, todos los miembros, nosotros actuamos en conjunto con Cristo, que es la cabeza, como decíamos en la lección de la semana pasada. Y en esta unidad, cada feligrés, cada miembro, recibe el bien de todos los demás y comunica su bien a todos los demás. Estamos hablando de que como cuerpo de Cristo, como miembros del cuerpo del Señor, que hemos sido llamados conforme a ese propósito de Dios, nosotros ejercitamos la fe, la esperanza y el amor dentro de la comunidad cristiana a la cual pertenecemos, y hacemos el bien no solamente a la comunidad, sino entre cada uno de nosotros. Y esto permite que todos funcionen en una unidad concertada desde la cabeza, que es Cristo, y se extienda a todo el cuerpo de Cristo, que está, como dije ahorita, esparcido en la faz de la tierra. Un cuerpo que no es la suma de todos los feligreses, sino que es el cuerpo de Cristo, siendo el Señor la cabeza, y cada miembro, o sea, cada uno de nosotros somos parte de ese cuerpo de donde Cristo es la cabeza, que nos dirige, nos bendice, nos guía durante cada día, cada decisión y cada acto que nosotros realizamos. Basado en esto, vamos a ir al texto bíblico que se encuentra en Efesios capítulo 1, y comenzamos a leer en el verso 15, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, que Él alumbre los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la acción de su fuerza poderosa. Esta fuerza operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a su derecha en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas debajo de sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas de la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Maravillosa esta palabra del Señor, que le da continuidad a lo que comenzamos a estudiar la semana pasada. En estos versos 15 y 16 se nos está presentando un perfecto resumen, un resumen de las características de la verdadera iglesia. De los Efesios, dos cosas son memorables para Pablo. Pablo en esos versos menciona, primero, la fe de ellos en el Señor. Segundo, el ambiente de amor que prevalecía entre ellos. Por la fe es que una persona puede reconocer a Jesús como su Señor, y por la práctica del amor es que puede obedecer los mandamientos de Dios como fueron resumidos por Cristo.
Cuando a Cristo se le preguntó cuál era el más grande y más importante mandamiento, el Señor le dijo a los que lo interrogaban: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Y aquellos que estaban interpelando a Jesús dijeron: muy bien has dicho, muy bien has contestado, porque esa es realmente, ahí se resume toda la ley y los profetas, como el mismo Señor había mencionado. Así que es en la práctica y en el ejercicio del amor que nosotros damos a conocer a Dios entre todos aquellos que están a nuestro alrededor. Estos son el amor a Dios sobre todas las cosas, como el primero, y el amor al prójimo como a uno mismo, como el segundo, de acuerdo a lo que el mismo Señor ha dicho y expresó en esa ocasión en el Evangelio. O sea, las dos cosas que deben caracterizar entonces a cualquier verdadera iglesia, y miren lo que estoy diciendo, o sea, una verdadera iglesia tiene que estar presente estas dos cosas: lealtad a Cristo y amor a todos los hombres. Eso es una verdadera iglesia, una que demuestra lealtad a los mandamientos, lealtad a la palabra del Señor, que se apega a lo que la Escritura dice y al mismo tiempo puede brindarle amor a aquellos que están desvalidos y que necesitan de ese amor de Dios para reencontrarse con nuestro Señor. Y esta conexión entre el testimonio del amor de los efesios y la oración que Pablo hace es muy importante, sumamente importante, porque el amor convertido en acción es lo que nos une con Dios y nos une con nuestros hermanos y hermanas. Es en la práctica y en el ejercicio del amor que Dios ha puesto en nuestro corazón a través del Espíritu Santo. Es lo que une a la iglesia, es lo que nos hace distinto, como decíamos la semana pasada, que una iglesia se distingue en términos estructurales cuando usted entra a un pueblo y ve que es diferente a los demás edificios. De esa misma manera, nosotros nos distinguimos por el amor y el ejercicio del amor que hacemos y damos a nuestros semejantes. Cuando hay falta de amor, cuando hay falta de caridad, esa falta de caridad nos separa. Pero la práctica del amor nos une, y nos une de verdad, nos une en la verdad de Cristo y de verdad entre cada uno de nosotros. Por eso es que en el Apocalipsis, en el mensaje a las 7 iglesias que Juan en su visión está declarando, a la iglesia de Éfeso se le enseñaba, o se le señalaba, mejor dicho, que había perdido el primer amor, que se había enfriado en el amor a hacer las primeras obras. Se le exhortaba: mira, es importante que no dejes de hacer las primeras obras. Y esas primeras obras de las que el libro de Apocalipsis está señalándole como un desafío a la iglesia de Éfeso en ese momento, era que, de acuerdo como Pablo había orado, era una iglesia fiel a Cristo y que se amaba y desbordaba en amor. Y aparentemente, cuando ya Juan está escribiendo a esa fecha, Éfeso había como que olvidado eso de dar amor y compartir el amor y llegar hasta las personas. Así que es importante que la iglesia no olvide ese detalle. Estamos siendo señalados para amar. O sea, importante amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo, como está señalando Pablo en este texto de la carta a los Efesios. Y fíjense en algo importante. Nosotros podemos estar un poco equivocados en el sentido de hablar de que somos fieles a Dios. Los monjes ermitaños, aquellos que se enclaustraban lejos del mundo, mire, tenían una fidelidad a Dios, eran leales a Dios a su manera. Los inquisidores, durante la Inquisición, los templarios y todos estos que persiguieron
a los que no eran cristianos para obligarlos a ser los cristianos, y hacían guerra y hasta masacraron personas porque no eran cristianos. Miren, eran leales a su manera a Dios, pero actuaron de esa manera. Los fariseos tenían una forma de lealtad a Dios, pero entonces rechazaban a todos los que no pensaban como ellos o no practicaban la ley como ellos decían que había que practicarla. Así que todos ellos tenían una forma de lealtad a Dios, pero no amaban a sus semejantes. Más bien los despreciaban porque no pensaban o actuaban como ellos. Por eso es que es importante no separar una cosa de la otra. Yo puedo ser fiel a Dios, pero tengo que demostrar esa fidelidad a Dios amando a mis semejantes. Así que la oración, ya viendo los versos del 17 al 19, la oración de gratitud de Pablo por los efesios pasó de ser una oración de gratitud, y Pablo la convierte en una oración de intercesión por ellos. Primero da gracias, pero después dice: yo ruego a Dios por ustedes. Y comienza a interceder al Padre por los efesios. Y comienza pidiendo que el Dios nuestro Señor Jesucristo, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Eso es lo primero que Pablo está pidiendo. Y la sabiduría viene de Dios. Dice el libro de Proverbios que si alguno quiere, demanda, desea sabiduría, pídala a Dios. Así que la sabiduría viene de Dios y se recibe por medio de Jesucristo. El llamado que Pablo hizo entonces fue a los efesios a conocer más y más la verdad ya revelada en Cristo, para poder vivir conforme a su amor y a su verdad en medio de los grandes y novedosos retos que enfrentaba la iglesia en ese momento. O sea, Pablo lo que estaba pidiendo era capacidad espiritual para que ellos pudieran estar alertas ante los retos que enfrentaban y así pudieran actuar como era debido. Lo mismo tendríamos que señalar en el día de hoy. La iglesia debe pedir sabiduría, sobre todo dirección de Dios, para enfrentar los retos que hoy la iglesia enfrenta. Retos de toda clase, de todo tipo, donde hay muchísimas sectas, muchísimas iglesias en el nombre del Señor, actuando de manera imprudente, de manera equivocada, tergiversando la Escritura, para lo cual nosotros tenemos que prepararnos y profundizar en ella para no ser llevados de aquí y para allá por todo viento de doctrina, como dice la epístola de Santiago. Es importante que nosotros nos afirmemos en la fe y sobre todo en el estudio profundo de la palabra de Dios para enfrentar esos retos que Pablo mencionaba a los efesios y los retos nuestros en la modernidad y en la posmodernidad que estamos viviendo en el día de hoy, sobre todo con la juventud que tiene pensamientos tan retadores que a veces nos ponen contra la pared en la manera en que ellos piensan y créanme, tenemos que prepararnos bien para poder trabajar con este tipo de pensamiento. Y voy a señalar algo bien importante. Por muy ortodoxa que sea una iglesia, por muy pura que sea su teología y por muy noble que sea su liturgia, miren, puede jactarse de tener los estudios teológicos más profundos de todo el mundo, de tener la interpretación bíblica porque estudió los idiomas originales y domina el hebreo, domina el griego antiguo, y decir: no, yo realmente fui a estudiar a la misma Jerusalén, allí en la Universidad Hebrea de Jerusalén estudié.
Y podemos decir que nuestra liturgia viene intachable desde la Reforma Protestante hasta el día de hoy. Podemos decir todo eso, pero no sería una iglesia verdadera en el sentido real del término, a menos que se caracterice por su amor a sus semejantes. O sea, una iglesia muy teológica, muy bíblica, que no practica el amor, no es iglesia. Así de fuerte le está hablando Pablo a la iglesia. Así de fuerte nos habla a cada uno de nosotros. O sea, es importante la práctica del amor para considerarnos iglesia, de acuerdo a lo que Pablo está enseñando, de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos dice en el día de hoy. Así que haríamos bien en recordar de vez en cuando que el amor a Cristo y el amor a nuestros semejantes no pueden existir el uno sin el otro. Tienen que ser ambos al mismo tiempo, uno solo, para operar como iglesia de Cristo. O sea, el problema nuestro problema, es que a veces, a menudo, como dijo Swift en un comentario, una vez tenemos suficiente religión, decía él, en este mundo existe suficiente religión para odiar, pero no para amar. Porque en el nombre de Cristo se cometen atrocidades en este mundo. Por eso él menciona que en el nombre de Cristo se comete y se odia muchísimo. Y hay separación de gente. Hay iglesias para blancos, hay iglesias para negros, hay iglesias donde solamente pueden entrar los de determinado país y aquí no entra más nadie. Mira, para ricos o para pobres, la iglesia no es eso. La iglesia se compone de la gente fiel a Dios y que puede practicar el amor entre sus semejantes. De eso se trata. Ya de los versos 20 hasta el 23 se identifica la fuerza. ¿De dónde viene la fuerza de la iglesia? La fuerza de resistencia y levantamiento que opera mediante la fe cristiana. Esa fe cristiana, ¿de dónde viene? Realmente, ¿cómo opera la iglesia? Pues mire, opera con la misma fuerza que operó en Cristo. La fuerza que resucitó a Cristo de los muertos y lo sentó a la diestra de Dios en los lugares celestiales, sobre todo principado, sobre toda autoridad, poder y señorío, no solo de este siglo, dice la Escritura, sino también del venidero, dice Pablo en este capítulo de esta carta de Efesios. Y sometió todas las cosas debajo de sus pies. Es decir, que el Señor nuestro Dios a Cristo sometió bajo su mando y gobierno todas las cosas. Así que Dios en la resurrección sometió todas las cosas bajo los pies de Cristo. Como último punto quisiéramos terminar esta lección ampliando un poco la oración de Pablo al pedir sabiduría para la iglesia. Y en este pasaje, hermanos, nosotros vemos lo que Pablo pide a Dios para la iglesia que ama y que va bien, que está obrando bien, que está actuando bien. Pide que la iglesia sea conducida a mayores y mayores profundidades. O sea, Pablo le pide al Señor por la iglesia de Éfeso, y lo mismo para nosotros, que profundicemos en el conocimiento de las verdades eternas, que nos metamos profundamente en la palabra de Dios. Y para que eso suceda, hacen falta ciertas cosas
que la iglesia nunca debe dejar de practicar en la iglesia y a las cuales debe darle prioridad. La primera es que es necesario que en la iglesia haya personas que piensen. Y usted dirá, bueno, pero si todos nosotros pensamos, nosotros tenemos cerebro. Sí, pero cuando Pablo está diciendo estas cosas, está pidiendo al Señor que la gente tenga una mente poderosa, amplia, llena de la capacidad de Dios para discernir, para poder distinguir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Una iglesia que no se ha examinado personalmente, una iglesia que no es capaz de autoevaluarse y a conciencia, una iglesia que no puede ver sus errores, una iglesia que no puede ser capaz de ver que está actuando mal, que está haciendo las cosas erradamente, equivocadamente, no es una iglesia que valga la pena tener. Fíjense lo que estoy diciendo, hermano. Fuerte lo que estoy diciendo. Dentro de la iglesia tiene que haber gente que piense, gente pensante, capaz de ver cuando algo está mal. Y sabiendo que las cosas están mal, las permite y permite que sigan ocurriendo, entonces esa iglesia no vale la pena que exista. Porque está permitiendo que el pecado crezca aún dentro de los miembros de la iglesia. Eso tiene que quitarse, desarraigarse por completo de lo que es la iglesia del Señor. Para eso hay que profundizar la palabra de Dios y seguir lo que la palabra dice. Es importante que entendamos que para ser verdadera iglesia tenemos que, como hemos dicho, ser leales a Dios, tener amor para el prójimo, pero tenemos que velar por la integridad y la honestidad y la pureza de la iglesia. Y para eso tenemos que llenarnos del conocimiento de la palabra de Dios. Y fíjense y repito, si una iglesia que practica el pecado, que permite el pecado entre sus miembros, que no saca a la luz lo que está mal, donde hay personas que quieren ejercer control y dominio total por encima de las demás, no es iglesia y no merece existir como iglesia. Eso es importante que lo analicemos y lo reflexionemos. Una iglesia tiene que examinarse personalmente y profundamente. Es una obligación de toda persona pensante pensar y pensar en su camino hacia Dios. Y no es una redundancia. Una persona pensante tiene que pensar, porque su alma, su destino en la eternidad depende de su fidelidad a Dios y cómo le va a contestar a Dios cuando se enfrente a Él diciendo, bueno Señor, practiqué todo lo que la Escritura dice, sí, pero dejaste que pasara esto en la iglesia y no hiciste nada, pudiendo haber hecho pudiendo corregir lo que estaba pasando, no lo hiciste. Y tú estabas allí como líder para que corregir lo que estaba mal y no lo hiciste. Así que una persona pensante tiene que pensar y tiene que actuar en el nombre de Cristo. Segundo, la iglesia es necesario contar con un ministerio de enseñanza. La iglesia tiene que aprender. La iglesia es necesario que aprenda. La exposición de la Escritura desde el púlpito es una primera necesidad para despertar esa vida espiritual, esa necesidad espiritual de cada persona. Esos mensajes tienen que ser mensajes expositivos, mensajes donde la gente aprenda, sea impactada por el poder de la palabra de Dios. Tiene que haber estudio de la palabra, estudio profundo. Nuestras iglesias ya no tienen estudio. Hemos olvidado el estudio, lo hemos relegado a la nada. ¿Por qué? Por tener espacios de entretenimiento.
donde tenemos prácticamente un espectáculo en el templo y hemos relegado el estudio profundo de la palabra por este tipo de liturgia, por este tipo de culto vacío y sin sentido, donde simplemente damos rienda suelta a nuestros deseos más carnales que espirituales. Por eso es necesario el estudio profundo de la palabra. Nuestras iglesias se distinguían porque tenían dos púlpitos, uno a la izquierda y uno a la derecha. Cuando uno miraba el de la derecha, era el púlpito de la enseñanza. Desde ahí se enseñaba. Y mirándolo de frente, el de la izquierda era el de la predicación. Claro, ya en el altar pues cambia el orden, ¿verdad? El de la derecha era el de la predicación y el de la izquierda el de la enseñanza. Lo importante, el altar estaba adornado con una mesa, con una Biblia abierta, una cruz sobre la Biblia y una luz que señalaba que la Biblia era el centro de la iglesia. Sola escritura. De los postulados de la Reforma Protestante, sola gracia, sola fide, sola escritura. El púlpito señalaba la Biblia, donde la escritura era el único medio que utilizaba la iglesia como guía de su vida y de la vida de sus miembros, de sus feligreses. Así que la exposición de la escritura es sumamente importante para que se despierte esa necesidad espiritual. Y lo tercero, es necesario que nosotros tengamos un sentido autoajustable, un balance dentro de nuestras iglesias. Miren, hermanos, es uno de los hechos extraños de la vida de la iglesia que en los comités eclesiásticos, como las juntas de gobierno, los presbiterios, las asambleas generales, dedicamos 20 horas a la discusión de problemas mundanos de administración, de bochinche, y apenas media hora, una hora, porque no tenemos tiempo para dedicar las cuestiones espirituales, las cuestiones de programa de educación cristiana o evangelismo, porque no tenemos tiempo. ¿Por qué? Porque hemos perdido 20, 30 horas discutiendo trivialidades, que si el presupuesto, que si se ajustó, que si se gastó más, que si se gastó menos, que si aquel se fue de la iglesia, que si aquel vino, que si aquella iglesia la pintaron, que si no la pintaron, que si aquella iglesia se mojó, que si no se mojó, que qué vamos a hacer. Que mira, que compraron esto y no lo podían comprar, que si lo compraron, que si no, que aquel tiene un salario más alto, que aquel tiene un salario más bajito, y nos vamos por ahí, mira, y perdemos todo el tiempo del Señor precioso en este tipo de absurdas discusiones, y no le dedicamos tiempo a lo importante, que es ver cómo vamos a expandir el reino de Dios a través de la enseñanza y la predicación del Evangelio. El propósito de Dios no se puede detener, y yo lo creo, no se puede detener por ninguna acción humana. Y en un mundo que parece caótico, en un mundo donde parece que vamos ya de camino al precipicio, es bueno darse cuenta de que Dios sigue en control. Dios sigue teniendo el control de nuestras vidas y de la vida de la iglesia. Por eso, yo creo, de la misma manera como en el pasaje que Elías recibió del Señor, dale, sigue, te queda un largo camino por recorrer todavía.
Yo te garantizo que hay 7,000 que no han doblado sus rodillas a Baal. Así que por ellos yo sigo hacia adelante preservando la iglesia. Y yo sé que en la iglesia de Cristo hay hermanos fieles a la palabra. Y por ellos Dios sigue bendiciendo este país y sigue bendiciendo nuestras vidas. Por esos hermanos fieles que no han doblado sus rodillas ante ningún ídolo, ningún Baal, ante ningún líder que quiere imponernos ideas extrañas, contrarias o arbitrariamente. Seguimos siendo fieles a Dios sobre todas las cosas. Y por eso seguimos siendo gente bendecida, porque Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién puede estar en contra de nosotros? Alabado sea su nombre. Como siempre decimos, le exhortamos a que profundice más en la clase. La estudie, vaya sobre ella, siga, discútala entre su familia, haga un grupo de hermanos y discútala. Y llámenos si quieren compartir alguna experiencia que nace del estudio de esta palabra. Nosotros estamos disponibles para recibirle. Si quieren llamarme, mi teléfono 939-279-7409. Y con gusto hablamos un poco de la palabra del Señor. Suscríbase a nuestro canal ahí en YouTube, que ahí usted puede gozar de todas las lecciones que desde que la pandemia comenzó hemos estado haciendo para la gloria de Dios y el beneficio de cada una de nuestras vidas. Esta lección se resume de la siguiente manera. En esta lección hemos hecho énfasis en el amor, la fe y la esperanza cristiana. Son virtudes que Dios nos ha otorgado para hacer conciencia de la riqueza y la grandeza de su poder, para que podamos preservar y crecer en la fe. La importancia que tiene la sabiduría y la revelación de Dios para inspirar el comportamiento cristiano en nuestras vidas. Que el Cristo resucitado está a la diestra de Dios, pero actúa como cabeza de la iglesia en unidad con todos los feligreses, como parte de su cuerpo, hasta que llegue el día que Dios sea el todo en todos. Acompáñenme en esta oración y de esta manera terminamos con esta lección en este día, no sin antes pedirle al Señor que les bendiga, les guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ustedes y siempre le otorgue la paz. Acompáñenme y oremos todos. Amantísimo Padre Celestial, gracias te damos por la grandeza de tu amor y de tu poder manifestado en nuestras vidas. Aún en medio de las tinieblas que nos rodean, tu luz es el soporte para levantarnos con fe y esperanza, para continuar manifestando al mundo la grandeza de tu poder y de tu amor. Gracias por tu iglesia, en la cual invocamos tu glorioso nombre y fortalecemos nuestro corazón mediante el conocimiento de la esperanza tuya que nos anima a cumplir con tu voluntad. En el nombre de Jesús oramos. Amén, amén, amén. Dios te bendiga. Hemos presentado Con la Palabra en el Corazón, con sus hermanos Sandra Torres y Richard López. Gracias por acompañarnos y que Dios les bendiga.